Bueno, en la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles jugaron un papel fundamental en la exploración de cuestiones relacionadas con la mente, la conciencia y la naturaleza humana. Las ideas y reflexiones de estos filósofos fueron una gran base para futuras investigaciones y reflexiones sobre la mente y la conciencia, influyendo en el desarrollo de la psicología como disciplina científica en los siglos posteriores. Platón fue un filósofo griego antiguo que desarrolló el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas las cosas poseen una existencia eterna e inmutable. Estas ideas son los modelos perfectos de las cosas que vemos en el mundo sensible. Por ejemplo, en el mundo de las ideas existe la idea de mesa, que es perfecta e inmutable, mientras que las mesas que vemos en el mundo sensible son simplemente cosas imperfectas de esta idea. La mayéutica. La mayéutica es un método de enseñanza y de diálogo utilizado por Platón, inspirado en la socrática. Es un método dialéctico que implica una serie de pasos como la ironía socrática, que es a través de las preguntas revela la ignorancia. Tenemos la aporia, que es la sensación de desconcierto o perplejidad, y también tenemos la catarasis, que es el momento de claridad o descubrimiento. Al finalizar este proceso se espera que el individuo eh, alcance una comprensión más clara y más profunda sobre la verdad. La teoría mente y de cuerpo. La teoría mente y de cuerpo de Aristóteles es una teoría que se relaciona entre la mente y el cuerpo humano. Aristóteles no veía el alma como una entidad separada del cuerpo, sino que él decía que el alma y el cuerpo formaban una unidad inseparable. Argumentaba que el alma y el cuerpo funcionaban juntos de manera integral para formar un ser humano completo y que el alma no puede existir sin el cuerpo. También argumentaba que el alma es la forma o el principio organizador del cuerpo, el que le da vida y lo anima. La dualidad entre mente y el cuerpo. Como anteriormente lo dije, Aristóteles decía que el alma no estaba separada del cuerpo, sino que los dos eran uno solos. Aristóteles no implica una separación radical entre ambos, sino más bien una integración e interdependencia entre la mente, o sea, o el alma y el cuerpo, donde la mente guiaba y daba forma a las actividades y funciones del cuerpo. El hemorfismo. El hemorfismo sostiene que la realidad está formada por dos principios fundamentales, la materia y la forma. La materia se refiere a toda sustancia subyacente de un objeto, mientras que la forma se refiere a la estructura, las características y las propiedades que hacen que un objeto sea lo que es. Ente de Aristóteles. El ente de Aristóteles se refiere a todo lo que existe y puede existir, clasificado en diferentes categorías según su naturaleza. Es un concepto central en su metafísica y su ontología, que busca comprender la estructura y la naturaleza de la realidad. Acá encontramos cuatro sentidos del ente. El primero es ser según la sustancia y los accidentes, ser según la potencia y los actos, ser según lo verdadero y lo falso y ser según las categorías. El proceso de conocimiento en Aristóteles. En resumen, Aristóteles abogaba por una combinación de observación sensorial y razonamiento lógico como medio para adquirir conocimiento. Su enfoque se centraba en la investigación empírica y el uso de la razón para interpretar y comprender el mundo que nos rodea. La lógica aristotélica. La lógica aristotélica se basa en los silogismos, que son formas de argumento compuestas por tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Estas proposiciones se organizan en un esquema estándar en donde la premisa mayor, premisa menor y la conclusión están conectadas mediante términos comunes. Por ejemplo, la premisa mayor, todos los humanos son mortales, la premisa menor, Sócrates es humano y la conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es decir, todas las premisas se conectan con la conclusión y genera esto un término común. A continuación, hablaremos de las corrientes del pensamiento científico. En el origen y la evolución histórica de la visión del mundo, los seres humanos siempre han buscado el porqué y para qué de las cosas que se encuentran en el entorno, logrando una unión entre la crítica y la razón, brindando así respuestas justificadas, donde se identifica que la palabra es el poder para indagar la verdad.
Es así como nace la epistemología, la cual se encarga de brindar explicaciones sobre la existencia, la verdad, la moral, la belleza y el lenguaje, brindando respuestas argumentadas, racionales y también con experimentos mentales. Hablaremos de la fenomenología, que es una ciencia que permite el estudio de la interpretación del objeto real, el cual existe por sí mismo y los humanos lo logran observar, u objeto fenómeno, que es cuando se obtiene una relación con el fenómeno y el humano, brindando así un determinado momento para identificarlo. También se pueden identificar los sentimientos como la angustia, el amor, estados de ánimo, el asombro, la duda, entre otros, brindando a la psicología herramientas como la entrevista, la historia clínica, la observación directa y las encuestas. En hermenéutica se puede brindar el análisis de hechos registrados en texto que relatan el contexto histórico en una técnica de arte sobre la interpretación del texto, identificando el sentido, el estilo y su forma. En cuanto a la filosofía del lenguaje, esta se enfoca en el significado, la referencia, la verdad, el pragmático del lenguaje, el aprendizaje, la comunicación, la interpretación y la traducción, es decir, que esta filosofía busca reflejar la realidad que nos rodea con elementos fundamentales a través de la reflexión y el análisis. Con Popper y el falsacionismo, identificamos que es un pensamiento lógico anti-inductivista por parte del filósofo, quien indicó que no importaban los millones de investigaciones, no hacen que una propuesta general sea cierta, pues con una vez que sea falsa, esto lo hará falsa para siempre. En cuanto a las corrientes científicas, identificamos que el empirismo es la experiencia del conocimiento que se adquiere del mundo exterior, donde se utiliza a la inducción como metodología de ciencia a través de la experimentación, indicando que las leyes científicas son generalizaciones a partir de una percepción. En cuanto al racionalismo, identificamos que tiene como principio la razón del conocimiento, quien busca la deducción como metodología de la ciencia a través de la geometría, considerando que las leyes científicas tienen que ser universales y necesarias. En cuanto al positivismo, identificamos que es un método científico que se utiliza con el fin de poner al servicio de las ciencias sociales, para identificar que los hechos concretos se pueden observar, experimentar, para finalmente medirse y clasificarse. La psicología se divide en tres etapas diferentes. La primera está el surgimiento de la ciencia de la mente, la segunda la década conductista y la tercera la revolución cognoscitiva. La psicología se divide en tres etapas. Wundt se considera el padre de la psicología. ¿Por qué se considera el padre de la psicología? Porque gracias a él la psicología se pudo separar de la filosofía y se pudo considerar como ciencia, una ciencia independiente. En un principio, a él en la universidad no le dejaban construir su laboratorio porque ellos pensaban que la psicología no se consideraba como una ciencia. Pero a partir de 1879, él pudo construir su laboratorio y la psicología se independizó de la filosofía y fue considerada como ciencia. Para él la introspección es experimental. ¿Qué quiere decir? Que usa los estímulos mentales, que usa los procesos mentales y en eso encontramos la sensación, la percepción, la atención, la memoria y la emoción. Ahora tenemos al filósofo William James. William James se considera el padre del funcionalismo. Para él la psicología pragmática era, bueno, él decía que todas las cosas tenían que servir para algo y que todos hacemos y creamos las cosas para un fin. Después él habla de la psicología estructural. ¿Y qué quería con la psicología estructural?
Él lo que quería era estudiar cada parte de la mente, bueno, es decir, los contenidos de la mente. Pero al ver que habían 30.500 elementos de la percepción, se volvía más complejo. Entonces no se centró en esos 30.500, sino que James quiso centrarse en cómo funciona la mente y por qué funciona de esa manera. Entonces James llega a la conclusión de que la mente funciona de manera adaptativa al ambiente donde nos encontramos y que los procesos básicos funcionan de igual manera. Entonces los procesos básicos también se adaptan para podernos adaptar mejor al ambiente donde estamos y sobrevivir al mismo. En esos procesos tenemos la percepción, la atención, la memoria y la sensación. Bueno, ahora nos encontramos con la teoría funcionalista. ¿Qué quiere decir funcionalismo? Funcionalismo quiere decir función. ¿Y qué busca la teoría funcionalista? Ella busca explicar a la sociedad cómo funciona la sociedad. Y con esto los funcionalistas creían que la función principal de la mente es ayudar al individuo a adaptarse a su entorno. Entonces ellos buscaban comprender cómo las capacidades mentales y sus comportamientos ayudaban a sobrevivir al mismo entorno a las personas. Continuando con la segunda etapa de la psicología, tenemos la década conductista. Entonces tenemos a John Watson, que es considerado el padre del conductismo. ¿Y qué es el conductismo? El conductismo es el que estudia el comportamiento observable de las personas y animales. Watson decía que la psicología solo tenía sentido por medio de la conducta observable y medible. Y para él, sus estudios del conductismo se basaron en la modificación de los comportamientos por medio de estímulos y respuestas y refuerzo de estos mismos. Para Watson, nosotros las personas somos una tabula rasa. ¿Y qué quiere decir tabula rasa? Quiere decir que las personas nacemos con la mente vacía y que el conocimiento se va adquiriendo a través del aprendizaje. Watson quería demostrar que él podía condicionar el miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que él puede hacer que una persona sienta miedo a algo que no le tenía inicialmente. En este caso, el experimento con el niño de 9 meses, él no le tenía miedo a las ratas. Y lo que hizo fue que al presentarle la rata, hacía sonar una varilla fuertemente, lo que hacía que el niño se asustara. Entonces, él ya después de ver las ratas, asociaba el sonido de esa varilla y le daba miedo. Y no solo fue con las ratas, sino también lo hicieron con un perro, con sacos como de pelos, y él asociaba todo eso con la rata y ya le tenía miedo a eso. Bueno, continuando con otro experimento, tenemos a Iván Pavlov, donde él estudió principalmente la digestión en su laboratorio. Y pues él observó que los perros con los que él experimentaba empezaban a salivar cuando escuchaban los pasos de las personas que los alimentaban. Entonces tenemos dos factores. El primero, que la comida es un estímulo incondicionado. Y la otra, que tenemos el sonido de la campana. La campana es un estímulo condicionado. Cuando se presenta solo la comida y el perro reacciona, eso es un estímulo incondicionado, pero cuando se presenta la campana y la comida, ya se considera un estímulo neutro. Y el perro ya va relacionando el sonido de la campana con la comida, y cuando él ya está condicionado a eso, ya ambos, cuando se presentan ambos, se considera un estímulo ya solo condicionado. El filósofo Skinner fue un filósofo que buscaba moldear el comportamiento con el condicionamiento operante. Y el condicionamiento operante consistía en enseñar a alguien o alguna cosa mediante recompensas y castigos. Si alguien hace algo bueno, pues recibe algo bueno a cambio y es más probable que esto se repita. Pero si hace algo malo y recibe un castigo, esta acción puede disminuir. Bueno, el filósofo Skinner dice que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que por accidente encuentran un estímulo y este estímulo crea el condicionamiento. Él para probar esto colocó a una rata en una caja, la cual ahora se conoce como la caja de Skinner.
Bueno, este experimento consistía en que la rata tenía una palanca y ella la presionó accidentalmente y al ver que recibía comida cada vez que presionaba la palanca, entonces este comportamiento se seguía repitiendo. ¿Y por qué se seguía repitiendo? Porque al ella hacer esta acción recibía respuestas positivas. Bueno, en el condicionamiento operante tenemos varios factores. Uno de ellos es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo y la extinción. Cuando nosotros estamos entrenando un perro, en este caso, en el ejemplo, hacer en el tapete o no hacer en el tapete. Entonces, cuando él no hace en el tapete, nosotros reforzamos esa acción dándole un premio. ¿Para qué? Para que él siga repitiendo esa acción de no hacer en el tapete. Cuando aplicamos un castigo, en este caso porque el perro hizo en el tapete y nosotros queremos que no hagan el tapete, es más probable que esta acción se repita, o sea, no se repita tanto. En el otro cuadro tenemos un refuerzo negativo que en este caso sería la correa. Se quita la correa para que él sea libre. Y en el último tenemos la extinción. ¿Qué queremos lograr con la extinción? Que esta acción no se repita más, entonces quitamos el tapete para que el perro no vuelva a hacer en el tapete. Cognitivo es todo aquello que el ser humano puede y es capaz de procesar, aprender con la experiencia y el conocimiento de la vida. El desarrollo cognitivo comprende de muchas habilidades que se pueden formar poco a poco con el crecimiento cognitivo, tales como la memoria, la atención, la orientación, el razonamiento, actividades ejecutivas, motivación, lenguaje, entre otras. El desarrollo cognitivo se puede estimular mediante ejercicios mentales, como ejercicios de mesa, juegos de mesa, crucigramas, sopa de letras, la lectura. Todo esto ayuda a estimular y a fortalecer el crecimiento y el desarrollo del cognitivismo. Entre las más influyentes teorías del desarrollo cognitivo hablamos de Jean Piaget, quien decía que el aprendizaje se daba según estadios. Jerome Brown, él decía que el aprendizaje se basaba en experiencia, en descubrimiento. David Aswell decía que se realizaba el desarrollo cognitivo según el aprendizaje significativo. Según Piaget, en su teoría explicaba cómo, por medio de experimentos, definía y lograba observar la capacidad y el desarrollo cognitivo infantil de los niños según sus edades. Decía que según adquirían conocimiento durante la experiencia, según la edad. Estos estadios se conforman en el primero, el sensorial, desde el nacimiento de 0 a 2 años, seguido del preoperacional de 2 a 7 años. El tercero, operaciones concretas de 7 a 11 años. Y el cuarto, operaciones formales de 11 años y más. Vygotsky decía que el aprendizaje se daba por interacción social. ¿Qué quiere decir? Que entre más interacción con otras personas, más aprendizaje va a haber. La psicología como ciencia es la rama que estudia los comportamientos y los procesos mentales del ser humano. Cuando hablamos de método, hablamos de una meta a un fin. Los métodos de investigación de la psicología nos ayudan a investigar, indagar
recolectar información de lo que se está buscando, del qué, del por qué, de las cosas y de los comportamientos mentales de la persona. Entre ellos tenemos la observación natural, tenemos los métodos de encuesta, los métodos de estudio, los métodos correlacional y el método experimental. Los métodos de investigación de la psicología son procesos sistemáticos. ¿Qué quiere decir? Que son organizados, están completos, hay que seguir los pasos, las secuencias para poder llegar al objetivo final y un buen resultado. Siempre va a ser de hechos reales, va a ser observables, perceptibles, van a ser verídicos. De esta manera encontrar una crítica y un juicio final para el resultado que se está buscando.